los capítulos del 6 al 12, específicamente el plan de obra del libro que estamos tratando, que es la producción del espacio. Yo lo que les diría para empezar es que aunque Lefebvre nunca titula sus apartados, yo les he puesto pequeños títulos dependiendo de lo que creo que quería decir en cada uno de estos apartados. Justamente al capítulo 6 lo he titulado como el objetivo general, porque en este apartado habla específicamente o trata de decir específicamente qué es lo que trata de construir en este texto. Y justamente es en este texto que trata de crear un proyecto de una teoría unitaria del espacio contra las teorías fragmentarias del espacio, que es algo que ya habíamos hablado en algún momento. Y de hecho, un poco en el prólogo del texto, nos menciona, no sé si vieron la página 47, dice que la teoría unitaria del espacio, esto que es lo físico, lo mental y lo social, se construye a través de la tesis ya bien conocida de que el espacio es un producto social. Sin embargo, todavía no hemos llegado en esa parte a hablar del espacio como un producto social. En esta parte específicamente, yo me fui ordenando un poco a poco según los apartados en los que está dividido el texto, e inclusive hay unas partes que yo les voy a ser muy franco, no entendí, entonces quizás las podamos discutir más tarde. Espero que se valga no entender muchas, pero bueno, lo que aquí señala el Lefebvre es que tenemos una tendencia a la fragmentación, a la teoría fragmentaria, y él tiene una teoría pretendida que es una teoría de corte unitario. Y aquí nos marca una primera fragmentación del espacio, que es una fragmentación en sus diferentes campos, un campo físico, un campo mental, un campo social. Pero también nos plantea una segunda tipo de fragmentación, que es una fragmentación que es relativo a las cuestiones relacionales. Por ejemplo, un primer campo, que es el campo que le concierne a la arquitectura, que es esto que le llama el hábitat, que es específicamente el lugar donde se habita y el lugar donde se vive. Un segundo campo, que es el urbanismo, al que le concierne todo lo relativo a la ciudad y al espacio urbano. Y hay un tercer campo, en su texto, que es el de los planificadores y el de los economistas, que es el campo del territorio. A mí me parece muy gracioso, y no sé ustedes qué piensan, que no hay un campo específico para los geógrafos. La verdad a mí me sorprendió muchísimo. No sé si ustedes me siguen viendo, la verdad creo que sí, porque no veo nada más de mi presentación. Bueno, y además habla que hay un actor privilegiado, que es el actor político. Entonces, ¿qué nos señala acá Lefebvre? Que una teoría unitaria debe poner fin a esta situación, o sea, ponerle fin a la visión del conocimiento desde una situación fragmentaria. Esta propuesta de Lefebvre me parece interesante porque no solamente ha sido planteada desde el espacio, sino yo creo que hay planteamientos desde las ciencias sociales y ve una relación directa con el planteamiento de Lefebvre con el planteamiento de Marx referente a la interdisciplina. Si ustedes piensan un poco cómo funciona la teoría del conocimiento y del marxismo, funciona como una estructura, pero no una estructura rígida, sino una estructura que se encuentra mediada por una característica histórica. Esto es algo muy extraño, porque creo que no hay ninguna otra teoría social donde lo estructural se une con lo histórico. Entonces, la estructura todo el tiempo está en transformación histórica, pero aquí hay algo que se ha discutido mucho dentro del marxismo. O sea, aunque muchos marxistas piensan que la historia es un devenir eterno, otros piensan que no, que en realidad hay momentos de calma y momentos de devenir histórico. Pero aquí lo importante es ver cómo las diferentes posiciones del marxismo, algunas desde el espacio, otras desde el conocimiento, están planteando terminar, aislar estas abstracciones que tienen un carácter vacío. Y algo que nos señaló Lefebvre es que pues, él está desarrollando esta teoría unitaria, pero esta teoría unitaria no escapa a las cuestiones del conflicto, de la controversia y de la polémica interna.
en ese sentido, porque es una teoría que se está creando. Y aquí nos pone un ejemplo que me parece interesante referente a Fred Hoyle. Y Fred Hoyle es un investigador del espacio, pero no del espacio que trabaja el EFEP, sino más bien del espacio cósmico. Y él propuso algo que se llama la teoría del estado estacionario. No sé si alguna vez han escuchado esto, pero les hablo un poco de qué se trata. Que es una teoría contraria a la teoría del Big Bang. Si ustedes recuerdan, en la teoría del Big Bang hay un gran centro, una gran masa acumulada que de repente revienta y empieza una expansión sobre un absoluto vacío. En cambio, Fred Hoyle piensa en una teoría donde el universo siempre existió y de hecho hay diferentes puntos de donde el espacio se está expandiendo y contrayendo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que la visión de Hoyle es una visión del espacio donde el espacio es un producto ¿de qué? De lo que contiene en sí, que es las energías, y no es la idea de un continente vacío donde una gran masa se expande. En este sentido, dentro de la teoría de Hoyle, se puede decir que el cosmos como tal tiene diferentes tipos de espacio, así como en la teoría del EFEP, pero estos, a su vez, están todos unidos en una teoría unitaria. O sea, puede haber diversidad de espacios, habiendo al mismo tiempo unidad. Y de hecho, es la teoría unitaria del espacio, es lo que el EFEP denomina como la cosmología. En un segundo punto, hablando de que hay una diversidad de espacios, también podemos decir que estos espacios se sostienen y se presuponen entre ellos. Y hay que, este segundo punto, yo creo que es para el EFEP el lugar donde discute cuál es el punto de partida desde el que tenemos que empezar a pensar qué distanció el espacio y lo fragmentó, pero también cuál es el punto de partida para volver a constituirlo en una teoría unitaria. Y va haciendo un recorrido como preguntándose, bueno, y si empezamos por la filosofía, y dice, bueno, no, por la filosofía no. ¿Por qué? Porque la filosofía ha contribuido a crear estas nociones abstractas y hace referencia directamente a la red extensa de René Descartes, que se contrapone a esto que llamamos la res cognitum. ¿Qué es la res extensa? La res extensa es sobre todo es la extensión. La extensión donde están los cuerpos y que se explica de manera mecánica. La res cognitum no se explica de manera mecánica, pero lo que aquí plantea Descartes con este concepto es una división tajante entre dos cosas. Un segundo punto del que dice, bueno, quizás si no vamos a partir de la filosofía, podríamos partir de la literatura. Pero dice que el problema con la literatura es que el espacio en la literatura está en todas partes y de muchas maneras representado. Entonces tendríamos un problema que sería cómo privilegiar al espacio del que vamos a partir. ¿Por dónde empezar? Entonces también lo abandona. Va con la arquitectura. Dice, bueno, que para empezar de la arquitectura tendríamos que saber qué es la arquitectura y para definirla hay que definir el espacio. Y eso es algo que todavía no se ha hecho. Y hay una cuarta noción antes de llegar a la noción propuesta por el FEP, que es partir de la ciencia. Y partir de la ciencia también es rechazado, ya que eso nos supondría una reclusión en la especialidad y limitar esta teoría a los especialistas. Entonces, ante este abandono de las ciencias, de las que podría partirse, el EFEP propone que partamos de las nociones universales concretas y específicamente de dos conceptos centrales precisamente en la teoría de Marx. Si yo en la imagen pasada les puse una imagen de Fred Hoyle, era porque sentía que este capítulo se resolvía solo parcialmente en su figura. En este siento que se resuelve parcialmente solamente en la figura de Marx. Entonces se va a partir de los conceptos de producir y de producción. Y en específico eso va a llevar a la idea de producir el espacio. Pero acá yo les preguntaría qué es producir. Y la pregunta de qué es producir creo que no es una pregunta ociosa,
ya que es la base total de la teoría marxista y que también es la base del entendimiento directamente de la producción del espacio. Y yo lo primero que les plantearía es que la producción es una relación metabólica. ¿Qué quiero decir con una relación metabólica? Que en una idea de la producción en general confluyen dos partes que no son antagónicas ni son la misma, sino que están en una relación dialéctica. ¿Y esto qué es? Una parte que es el humano o la sociedad y otra parte que es la naturaleza o el espacio. Y que cuando el humano transforma la naturaleza, se transforma a sí mismo y transforma también sus condiciones y también crea un segundo grupo de condiciones para existir. De hecho, hace rato tenía un apunte que me pareció interesante. Estaba hablando hace rato con unos amigos sobre Antonio Labriola, y Labriola, mucho antes de que los geógrafos empezaran estas teorizaciones, mucho antes del EFEP e inclusive antes de Gramsci, plantea que el humano crea una segunda naturaleza a través del proceso de producción, pero esta conclusión llega como de manera muy aislada. Y en fin, entonces nos dice que aun cuando nos propone esta idea de la producción del espacio, piensa que este concepto suena raro y señala que aún preexiste la idea de que el espacio está vacío. Eh, en el octavo punto, yo creo que acá cuál es el objetivo del texto. Y entonces mi primera pregunta sería, ¿se trata de hacer un código espacial este texto? Y lo que diría en un primer momento es que no, que en realidad Lefebvre tampoco está buscando crear un discurso sobre el espacio, sino su objetivo central es demostrar la producción del espacio mediante esta reunión de la teoría unitaria. Y aquí va un poco a hacerse un par de preguntas que me gustó cómo las desarrolla. Y que las he resumido en un par de preguntas que acá les pongo, como el lenguaje precede, acompaña o sigue al espacio social, haciendo relación con esta cuestión de los discursos. Y también se hace una pregunta de, bueno, ¿en qué medida se lee y se codifica un espacio? Esa es una idea interesante, ya que para él el lenguaje no está precediendo al espacio, pero sí todo espacio producido se descifra y se lee. Entonces, el Lefebvre siempre está recordando un poco una teoría antigua, que es la teoría del espacio euclidiano, que él lo ve como un supercódigo, que está derivado de una práctica espacial específica producido para un espacio-tiempo específico, que de hecho se empieza a despejar más o menos en 1910. Yo no estoy muy seguro de por qué plantea esta época en específico. Si quieren también lo podemos hablar un poco más adelante. Pero bueno, al final el objetivo que yo creo que Lefebvre plantea acá es demostrar la génesis y la desaparición de cierta codificación o de cierta descodificación, y se van a esclarecer algunos contenidos que son las prácticas sociales inherentes a la forma. Aquí, este es quizás el apartado que me causó una mayor problemática. No sé ustedes cómo lo habrán visto, pero esta es la parte de los intentos antecedentes por crear una teoría unitaria del espacio. Hay un antecedente directamente ligado al surrealismo y una directamente ligada a Georges Bataille, pero no voy a entrar directamente a ellas porque no creo poder explicárselas totalmente, pero además son las primeras que rechaza, pero sí me gustaría entrar a la tercera, que es la de Jacques Lafitte, que en realidad él no es un teórico del espacio y tampoco es un teórico de la filosofía, es un teórico de la técnica. Mejor dicho aún, es un teórico de las máquinas. Y él, de alguna manera, es el primero que logra crear una teoría unitaria del espacio, precisamente en un concepto del que vamos a hablar más adelante. Y él nos señala que las máquinas pueden ser clasificadas en tres tipos. Una máquina que es de carácter activo, una máquina que es de carácter pasivo y una máquina que es de carácter reflexivo.
Sin embargo, la conceptualización que parece que Lefebvre aplaude es la idea de la máquina pasiva, que son estas máquinas, que por máquinas más bien me parece que está entendiendo la producción humana, que son independientes de un flujo constante de energía exterior. Y algunos ejemplos que nos pone la FIT son los caminos, los refugios, los pontes, los postes, los cuencos. Y lo que la FIT señala es que este tipo de máquinas pasivas no se mueve, pero permite y orienta el movimiento de los demás, ya sea por su forma, masa o volumen. Entonces, son producciones del humano que transforman la funcionalidad del espacio mismo. Todo esto, Jacques Lafitte lo desarrolla en un texto que se llama Reflexiones sobre la ciencia de las máquinas. Bueno, ya en la parte 10, que quizás es la que nos compete más a los cientistas sociales, se crea una conceptualización desde esta tríada filosófica europea de la que Lefebvre siempre parte. De hecho, no es la primera vez que va a ella, sino que ya en otros textos siempre se remite a Hegel, a Marx y a Nietzsche, no solamente como tres pensamientos fundamentales del pensamiento europeo, sino también como tres tiempos históricos específicos del pensamiento. En Hegel, por ejemplo, tenemos una imbricación entre el tiempo, el espacio y el estado. Yo no sé si ustedes se acuerdan un poco de una obra específica sobre historia en Hegel que se llama Lecciones sobre filosofía de la historia, que en realidad parece que no fue escrita por Hegel, sino que más bien parece que fue un curso que dictó Hegel y que sus alumnos reescribieron y después se mandó a publicación, algo parecido a lo que se hace con muchos libros de Foucault, que en realidad son clases en la École de France y que se convierten en libros. Pero bueno, en este libro específico, él hace una historia europea. De hecho, tiene una introducción muy controversial sobre que plantea varias características del determinismo geográfico, pero lo importante es lo de la historia. Termina esto, o sea, su fin de la historia está planteado en el momento de la Revolución Francesa, que junto con la Revolución Burguesa, yo diría que son las dos revoluciones burguesas de Europa. ¿Y qué tenemos aquí? Que con estas dos revoluciones parece que se termina la contradicción. Parece que hemos llegado al momento último y entonces la historia ya no tiene sentido. Esto es lo que Hegel contempla como el fin de la historia, que de hecho es una teoría que más tarde recuperaría también de manera crítica Francisco Fukuyama, un poco después de la disolución, de la implosión de la Unión Soviética. Y en Hegel parece que lo principal es el tiempo, pero en realidad a lo que el efecto quiere regresar acá es a la cuestión del espacio. Entonces, este espacio en realidad es la versión solidificada de este tiempo que se determina en Hegel. Este es el fin de la historia. La acción se transforma en memoria y la producción se vuelve en contemplación. Y por tanto, el espacio se transforma en un fetiche. Y este espacio, como producto y residuo del tiempo histórico, se encuentra contenido en una formación institucional, el Estado. Pero el pensamiento hegeliano tiene sus límites. Recuerden ustedes que cuando Hegel muere, sus seguidores se dividen en dos grandes grupos, lo que son los viejos hegelianos y los jóvenes hegelianos. Los viejos hegelianos también podríamos llamarlos hegelianos conservadores, haciendo referencia a que ellos piensan que en verdad ya en este momento se termina la historia. Sin embargo, los jóvenes hegelianos piensan que todavía es necesario trascender al estado que había planteado Hegel, y entre esos jóvenes hegelianos se encuentra Marx. No obstante, antes de hablar un poco de Marx, hay que hablar de Nietzsche, que históricamente estarían al revés. Entonces quizás sí sea mejor hablar de Marx. Bueno, Marx nos plantea que la historia no se acaba donde Hegel piensa que se acaba la historia. De hecho, si en Hegel todo lo material es lo que nos oprime y estamos caminando hacia la formación del espíritu, el Marx que nos dice en algún momento en la ideología alemana que no, que en realidad Hegel estaba caminando patas arriba y que Hegel andaba por los cielos.
haciendo referencia a que no están las instituciones y en la configuración del espacio en el fin de la alienación del humano. Es para Marx, de hecho Marx ahí recupera un poco a otro joven hegeliano que se llama Ludwig Feuerbach, y lo que nos dice Marx en algún momento de su juventud es que si bien Hegel tiene la parte activa, que es la dialéctica, es un idealista. En cambio, Feuerbach, que es un contemplativo, tiene la forma materialista. Entonces, en Marx se hace una concreción dialéctica entre el pensamiento de Hegel, pero también el pensamiento de Feuerbach. De hecho, en Marx está alojado el pensamiento de muchos autores, pero ahora pensemos en estos dos. Y se restituye, se recupera el tiempo. Hay una restitución del tiempo, pero ahora como un tiempo revolucionario que tiene que ir más allá de esa idea planteada por Hegel, que era el fin de la historia. Y ya en último punto está Nietzsche. Y el Nietzsche está esta caracterización que también critica y subvierte las ideas de Hegel, donde se plantea que toda la historia se mantiene en una lucha para establecerse y para mantenerse, inclusive el Estado. El Estado ha pasado ya su lucha para establecerse, pero ahora tiene que venir su lucha para mantenerse. Entonces, en Hegel hay una idea de la violencia y de un nuevo negativo, que es algo que también pasa en Marx. El Marx se restituye el tiempo, pero en Hegel también se plantea cómo este espacio absoluto en realidad no es solamente un vacío, un continente vacío, sino que hay diversas fuerzas que lo delimitan y lo modelan. Yo diría en este sentido, quizás errando, quizás estando bien, que lo producen. Y ya terminamos aquí. Yo diría que en realidad ya se estaba fuera de lo que tenía que exponer, pero solamente lo adelanto un segundo, que es la idea que la idea de que espera, se están hablando acá demasiado, se están despidiendo. Ok, ya. No. La necesidad de que Lefebvre no está buscando una teoría crítica del espacio existente, que es lo que uno pensaría que está haciendo, sino que está buscando una teoría de cómo se llevó a cabo este proceso de destrucción del espacio clásico, geométrico y euclidiano. Y su pregunta central sería: ¿qué fue lo que llevó a cabo este proceso de destrucción? Y para llegar a esto hay que pasar un estudio del producto, que es solamente el espacio, al estudio de la producción. ¿Cómo se produce ese espacio? Parece ser que en la teoría de las mercancías esto está mucho más claro. Sabemos que en la teoría de las mercancías se une una parte de la naturaleza con una parte de la naturaleza que está en relación metabólica, que es el trabajo, y da un producto. Esto es solamente en la producción en general. Ya cuando hablamos de la producción de mercancías, pasa otra cosa, y cuando hablamos de la producción capitalista en específico, ya no estamos hablando de naturaleza en sí, sino de medios de producción, y ya no estamos hablando de trabajo en sí, sino de fuerzas de trabajo. Y ya, para terminar, esta es en realidad la parte que no estaba contemplada, pero que pensé que era buena idea cerrar con ella. Es una conclusión, diría, una conclusión inicial, porque sin esta conclusión no se puede empezar a pensar la producción del espacio. Y es la idea de que el espacio social es un producto social. ¿Y esto qué quiere decir? Que a cada espacio social corresponde un modo de producción específico. Entonces podemos hablar de una producción del espacio típicamente capitalista, y que responde típicamente a algo en el capitalismo. Y de hecho, algo que platicábamos ya anteriormente es que si esta es una producción del espacio de un modo de producción específica llamado capital, lo más seguro es que la producción del espacio responderá no a la cuestión de la reproducción de la vida, sino a la cuestión de la reproducción del valor. Y una cosa
bastante interesante, pero que no me gustó el verbo que uso acá, es la idea de que el espacio contiene relaciones sociales. Quizás yo lo transformaría por el espacio de relaciones sociales. Pero algo importante en la FEP es que es importante saber cuáles, cómo y por qué. O sea, qué tipo de relaciones sociales contiene el espacio, cómo estas fuerzas, porque no estamos hablando de pasivos, sino de fuerzas activas, como ya lo hablábamos con Hoyle, de diferentes entes que habitan y son el espacio mismo, que están expulsando energía, que están retrayendo energía, y el porqué de cómo lo están haciendo. ¿Y esto qué requiere? Requiere un análisis muy minucioso. Yo terminaría calidad. Pero la última cita que me parece importante recoger es la idea de no confundir el espacio social y no confundir con una colección de cosas ni con un vacío colmado. O sea, otra vez, Lefebvre creo que hace muchas veces hincapié en eso. No pensar en el espacio como un gran repositorio de cosas, sino pensar al espacio como un conjunto de relaciones y de entes relacionados y de fuerzas, porque creo que el concepto de fuerzas es importante acá. Y pues bueno, ya podemos platicar otra vez. Dejar de compartir. Va. Muchas gracias, Charlie. Gabriel se tuvo que ir, pero leo lo que escribió acá, que dice: me quedo con el tema del lenguaje, el espacio, el ser lenguaje también está lleno de signos y por lo tanto de significados y significantes, los cuales cubren y producen la socialidad misma del espacio. Supongo que es socialidad misma del espacio. También siento que dialoga mucho con el mismo respecto al libro Lógica Formal y Lógica Dialéctica, en tanto lo concreto y lo abstracto en la comprensión de la diferencia entre producción y producir. Y bueno, eso fue lo que escribí. Javier. Gracias por tu exposición, Carlos. O sea, fue como súper clara. Ay, gracias. Espero creo que se me pasaron muchas cosas, pero espero que algo les haya gustado y que, pues, no sé, ahora hay que destruirla, ¿no? Supongo. Sí, bueno, igual, gracias. Creo que sí, escuchar cuando expones también es muy rico por toda la concreción que haces, pero está buenísimo. A mí también me gustó mucho trabajar parte sobre lo surrealismo y todo eso. Eso a mí, yo la verdad también ando medio perdidón. O sea, entiendo como hacia dónde quería ir, que era más o menos una cuestión de significados y significantes, que era lo que estaba comentando Abdiel, ¿no? O sea, como cómo entender el espacio de una forma legible y o sea, esa legibilidad a partir de los signos, y bueno, que el espacio mismo se puede configurar como un signo, y entonces en esta lógica de producir bueno, como producto productor, es decir, el espacio funcionaría en esa lógica, ¿no? O sea, entenderlo como un producto que se puede leer, pero que también produce en esta relación que ya hacías tú entre la producción, ¿no? O sea, como que el sujeto pues no es como que construye, sino más bien produce. Al producir también, o sea, transforma el espacio y también se transforma a sí mismo, ¿no? O sea, entra como en esa lógica muy dialéctica, ¿no? que tiene el propio Lefebvre. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que me parece central en el análisis del EFEP. O sea, el EFEP nunca deja de lado esta relación entre la producción y el ser que produce. ¿Y por qué es importante? Porque, o sea, yo creo que acá empieza también el meollo mismo del marxismo y por ende de la teoría lefebvriana, que es la idea de cómo se está produciendo y cómo también se reproduce la vida misma, ¿no? De hecho, yo lo estaba pensando en tres momentos específicos. Y esos tres momentos específicos tienen que estar totalmente relacionados con la cuestión del espacio. O sea, cuando uno produce de manera general, que es esta forma que podemos decir de relación
eh, metabólica, humano-naturaleza, hay una diferencia totalmente en cuanto a cuanto la producción ya es una producción para el capital. ¿A qué me refiero con esto? A que la producción no puede ser vista, o sea, aunque el trabajo sí es una categoría universal, porque el humano siempre ha tenido que trabajar para transformar la naturaleza, en realidad la forma del trabajo y la forma de producción sí es una categoría con cualidades históricas. Y al transformar la manera en que se transforma, la manera en la que transformamos, se transforma el todo. Y por ejemplo, algo que, o sea, el espacio tiene una característica interesante de que es que como materia prima siempre es la herencia de un pasado. O sea, en realidad cuando nuestra generación o nuestra sociedad empieza a producir el espacio, ya había sido producida anteriormente ese espacio. Nosotros estamos haciendo otro proceso de producción eh, ligado a ese proceso anterior. De hecho, yo, o sea, aunque nunca había leído este texto directamente, me gusta, he visto citas del EFEP donde dice que el capitalismo destruye a la ciudad misma. O sea, aunque el capitalismo crea la ciudad, destruye a la ciudad misma. Un poco haciendo relación con estas ciudades italianas o de estas ciudades inglesas, donde en un momento el centro era el centro mismo de la urbe, pero cuando se crean estas relaciones fabriles, la fábrica destruye el centro, la gente llega a vivir al centro y entonces se vuelven los centros colmados, llenos de callejones complicados, y luego el capital mismo destruye a este centro industrial, que es esto, lo que hizo el barón de Haussmann en París, por ejemplo. Entonces, no sé, creo que hay como un montón de relaciones tejidas en torno a esto. Esta parte podría decirse, destrucción creativa que se plantea así como en la forma de la producción, o sea, generalmente es, bueno, creo que es un debate muy raro, así, o sea, en el sentido de que si bien el capitalismo se plantea como una destrucción creativa también, a veces se lo puede considerar como que elimina esas posibilidades de creatividad, ¿no? Entonces, termina siendo como una cuestión solamente destructiva en esta cuestión que decías, Charlie, ¿no? Y bueno, creo que es interesante concebirlo así, que a merced de la producción pues cambia como esa lógica solamente en momentos, en un momento capitalista, ¿no? Bueno, que de los procesos históricos que entendemos, pero en el capitalismo es en donde no solamente pasa de destruir para crear, es decir, en esta cuestión de transformación para la reproducción, sino más bien es una cuestión de una destrucción, ¿no? Y entonces esa destrucción, o sea, al final de cuentas pues, tiene efectos, bueno, son formas de violencia, ¿no? Pero que, que, que intervienen en esta relación con lo que mencionabas de la ciudad, ¿no? O sea, cómo se va autodestruyendo a sí misma. Y no sé, estaba pensando en eso que comentabas. Y ya, bueno, otra cosa que estaba pensando era, no sé, esa cuestión del espacio contiene relaciones sociales, que decías que a ti te sonó ruido, o a mí también, porque incluso el mismo Lefebvre es muy meticuloso para no hablar, por ejemplo, de construir espacio o esas cosas. O sea, es muy puntual en su en cómo escribe. Y no sé si sea una cuestión de traducción o el mismo Lefebvre lo haya planteado así, como que contiene relaciones sociales, o sea, para no pensarlo en términos de sí, hay quien sepa francés, pues, nos avisa si decía de contiene relaciones sociales. O sea, justo para no pensarlo en términos de que el espacio es contenedor de esas relaciones, ¿no? Pero que sí lo podemos entender en esta dialéctica
de que produce esas relaciones y esas relaciones producen espacio a la vez, ¿no? Y bueno, eso. No sé qué piensen ustedes. O sea, yo la verdad creo que cuando o sea, leerlo fue un reto porque está muy complicado. O sea, David, no sé si es David o Saracho, siempre dicen algo así como, no es cosa fácil, chicos. Lefebvre se tardó mucho en esto. Y sí, en verdad, no es ni fácil, ni es sencillo, ni es claro. Y creo que sí estaba muy relacionado con la época específica del Lefebvre. O sea, prácticamente está citando a todos sus contemporáneos. Entonces, yo diría que también el círculo es bastante... Uh, ¿cómo se llama cuando tienes objetivos muy altos? Olvida la palabra en este momento. Ambicioso. Sí, nuestro círculo, o sea, yo creo que tener un círculo sobre el EFEB es bastante ambicioso porque pues incluye enfrentarse a un texto bastante complicado y que además está mediado por una traducción que no sabemos si es buena o mala. Habría que ver el texto en francés. Sin embargo, algo que les quería contar, o sea, en realidad, quería decir esto. En realidad, lo que les quería contar es que alguna vez vi una crítica al trabajo del Lefebvre diciendo que a veces, aunque está criticando a un espacio que es de características absolutas, en algunos espacios del texto no logra superar, ver al espacio como un absoluto. Entonces, esta crítica dice que hay un par de párrafos donde se le escapa. Entonces, quizás es uno de esos párrafos en los que se le escapa. Esta misma crítica dice que Lefebvre a veces describía puras obviedades. La verdad, yo tampoco lo he notado, pero bueno, vamos a seguir viendo. Si se encuentran una, me avisan. Sí, bueno, yo igual concuerdo con lo que comentas, Charlie, porque sí, sí es un texto igual complejo. Pero bueno, igual lo que comentaste, ¿no? La forma en la que separas los apartados al tú nombrarlos, creo que también eso es muy, es de mucha ayuda, ¿no? También irte, bueno, te ayuda también a ubicarlo ya y a segmentar bien las ideas en general, aunque podría decir que es un poco discriminante. Pero sí, creo que, bueno, por lo menos yo noté que Lefebvre, pues sí, pues sí, bueno, además de que está citando a sus contemporáneos y demás, bueno, a mí me pareció muy sugerente creo que lo mencionaste en la exposición, o sea, cómo él explica, ¿no? Porque dice en la página 74, la búsqueda de una teoría unitaria no impide en absoluto, al contrario, los conflictos, las controversias y las polémicas en el seno del conocimiento. Lo mismo sucede en la física y en las matemáticas. Existen conflictos internos hasta en la ciencia que los filósofos creen pura, porque ellos la purifican en sus momentos dialécticos. No sé si también eso sea un poco lo que comentaste ahorita al final sobre cómo, bueno, Lefebvre luego piensa el espacio como un todo y ahí es como una contradicción, pero yo creo que también no deja de hacer hincapié a eso, ¿no? A estos momentos quizá dialécticos, que, que bueno, que creo que son parte de, ¿no? Como él muestra. No sé qué opinen ustedes. Sí, yo creo que, o sea, lo que noté ahorita, no ahorita, sino durante la lectura del texto, fueron como varias cosas que sí se me complicaron, incluso como dice Carlos Jenkins, que, que pues sí, regresa, retoma con estos conceptos y cita muchos de sus contemporáneos, como lo dijo Charlie, e incluso se me hizo como
O sea, creo que la parte que más me ha costado como entender, aparte de este del surrealismo, ha sido cuando dice que, bueno, después de la pregunta, deberíamos tratar de reconstruir un lenguaje común a los diversos miembros de la sociedad, usuarios, habitantes, autoridades técnicos, arquitectos, urbanistas, planificadores. Y después menciona lo que es la teoría, ¿no? Que la teoría es una especie de supercódigo y que pues pues el conocimiento solamente opera en un plano conceptual, pero no, no siempre llega como a ser tan buena la teoría porque pues, no entra como tan en la realidad, ¿no? No le explica tan chido. Pero luego acá dice, luego acá propone hacer una teoría unitaria. Entonces no sé si también sea como una cuestión de traducción o ni siquiera entendí esa parte, pero o sea, si está como ah, no criticando, sino como poniendo en pie lo de la teoría. Bueno, mencionando la teoría, o sea, no entiendo qué hacer una teoría unitaria. Si, o solamente es el nombre y no tiene como un significado tanto como de teoría como lo está explicando acá. Pero, no sé, o sea, lo de teoría unitaria sí se me hace claro, pero creo que este fragmento no sé, que fue el que más me, se me dificultó. No sé qué ustedes si le hayan entendido o yo no le entendí nada más. ¿En qué página está, Pues, Sandra? está en la 78. Mm, O sea, justo Cuando hace la pregunta sobre construir un lenguaje común y eso, o ¿en qué parte dices? Porque, o sea, igual yo creo que comparto sus dudas y otras más, pero sí se me hizo como interesante esta parte de que se pregunte si deberíamos, o sea, si se debería construir un lenguaje común, justo porque antes menciona esto de la hegemonía en los discursos. Entonces, o sea, para mí fue como un poco, bueno, no contradictorio porque justo está analizando pues, todos estos enfoques y está poniendo en la mesa todo, ajá, pues todo esto como parte por parte para llegar a cómo se produce el espacio, pero pues, o sea, lo que yo pensaría es que pues esto de construir un lenguaje común, pues sí sería es muy útil, ¿no? Porque justamente los sujetos son quienes significan los espacios, o sea, a partir sí pues de su relación con estos, de sus relaciones sociales que mantienen con el espacio, el mismo espacio y que este espacio los está, ajá, como interviniendo, atravesando sus cuerpos, sus vidas, sus significancias. Pues no sé, se me hizo bastante interesante, pero también tengo como estas dudas de si me estoy, o sea, si yo no estoy entendiendo bien el texto o si es como un poco A las 12 contradictorio o... tengo, bueno, es que David Barrios, el que es mi maestro de geografía, me dijo que si lo quería apoyar como adjunto en una materia en el CELA, los lunes. Entonces, bueno, le dije que sí, que bueno, así un rato, porque tengo curso, o sea, y entonces que quería platicarlo mañana como a las 12. Ajá, pues muy rápido. Bueno, solo un anuncio. Encontré el texto de Lefebvre en francés
Se los voy a mandar a todos, o sea, aunque quizás les pueda servir. Igual es una lengua latina, entonces supongo que hay como pequeños detalles que podríamos identificar. Eh, no sé, déjenme su correo otra vez si pueden y ya se los mando a todos. Todavía no se logró descargar, o sea, voy como a la mitad. Dice que 8 minutos. Y supongo que se va a tardar en cargar también un poco. Cuando lo quieran subir. Pues no sé, Itzam, defiéndale, Feb. Y a lo contradictorio que es. Es que, bueno, es que justo Federico es el que nos decía que es complicado porque dice, este señor estaba escribiendo así, se le ocurrían las cosas y lo escribía, ¿no? Entonces, creo que por eso tiene como esta parte de la complicación, pero esta cuestión de la teoría unitaria, o sea, concebir el espacio de la teoría unitaria, yo creo que más o menos medio lo logra, o sea, ya así como entendiendo de lo que leímos al principio, antes de entrar con el libro, así con todo, o sea, porque intenta hacer como una cuestión de, ya lo decía Charlie, ¿no? Como Marx y la mercancía, ¿no? Entonces sería el efebre y el espacio, ¿no? Y entonces como el espacio nos da como pie a entender pues todas las relaciones, no nada más relaciones económicas, sino que bueno, generalmente se piensa así, porque creo que él también viene como tratando de no ir, pero sí salirse un poco de esa teoría marxista muy ortodoxa, economicista y numérica y estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues también mete, por eso creo que le interesa meter esta cuestión de los códigos y el lenguaje y la codificación y esta parte del surrealismo, o sea, y decir, bueno, el surrealismo es como interesante, pero no nada más se trata de una cuestión psicoanalítica, sino más bien de entender esta cuestión del lenguaje y esta parte de los significados y los significantes, es decir, bueno, que ya lo dije, ¿no? Esta parte de entender el espacio también como un significante, pero que a su vez podría ser un significado, ¿no? Entonces, o sea, sí es contradictorio, pero creo que en esa contradicción es en donde se está moviendo, ¿no? O sea, o sea, porque al final de cuentas como que no se resuelve como tal, pero que es esa relación la que intenta como hacer tensa y es en donde se está moviendo, no sé. Espero haber defendido bien el efebre y si no, pues ya no. Sí, como que va debatiendo consigo mismo. O sea, como dentro de las contradicciones, como que, bueno, no va debatiendo, sino como que va dando como pistas o algo así y a partir de esas como que las desarrolla, pero también pues muchas veces pasa esto, ¿no? Que pues dice que el espacio contiene relaciones sociales, ¿no? O quiere armar una teoría unitaria, pero está diciendo, o sea, la teoría está pues hecha con supercódigos que pues no facilitan mucho como su desarrollo como bueno, o en conceptos, ¿no? Que no permiten como la explicación total de una realidad, pero no sé, tal vez más adelante en el texto nos vaya aclarando estas cosas, ¿no? Porque estamos ahorita empezando y pues yo creo que hay que dejarle como en un pin a todas estas dudas y tal vez más adelante en el texto podamos ir sacando o no sé, buscar videos en YouTube para irlas resolviendo. Una de las Fíjate que cosas soy que una... siempre dice, Adelante. no, iba a decir que una de las cosas que siempre dice Federico es que Lefebvre tiene la costumbre de sentarse y escribir y como que te va como su camino mental y no es que se sentó y organizó el texto y escribió el texto ya organizado, sino como que va y escribe. Entonces probablemente, como vos decías Fer recién, después continúe estas ideas después, solamente que no tiene un hilo
coherente el texto. O sea, sí lo tiene el libro coherente, por supuesto, pero como que quizás es esto, es como todo su desarrollo mental y quizás va y vuelve y se hace más espiralado. Sí, es que, bueno, ahorita pensando un poco igual lo que están comentando y aparte igual las cosas que me llegaban a la mente cuando leía, yo creo que es parte también de explicar, ¿no? O sea, la complejidad del tema, porque dice en la página 77 que el proyecto que se esboza aquí no tiene por objetivo producir un discurso sobre el espacio, sino mostrar la producción del espacio mediante la reunión de una teoría de los diversos tipos de espacios y las modalidades de su génesis. Entonces yo creo que también pues, es parte de esa dialéctica y esas, pues como lo dije también anteriormente, quizás hasta contradicciones o cosas que se puedan debatir, pero que forman parte también de eso. O sea, él no trata como tal de, quizás no, pues sí, no sé, decir una verdad, se podría decir así como él lo llama, como un discurso, sino como que hacer gala, bueno, más bien como que mostrar, ¿no? Reunir estos diferentes tipos de espacios y llegar hacia los génesis, mostrando pues todas estas contradicciones que quizá pues parezcan, por lo menos ahora que lo vamos leyendo, pues muy confusas o dispersas. Es que creo que esto que acaba de decir es como bien importante de la parte de no entenderla como un discurso, sino más bien como demostrar que existe bueno, que cómo se da, qué es la producción de espacio, cómo se da y para qué se da una producción de espacio, o sea, como tener bien en cuenta esas tres preguntas que Charlie ya nos plantea al principio, pero creo que es muy, o sea, se tienen que tomar muy en cuenta en el pensamiento lefebvriano, ¿no? Porque un discurso, el mismo Lefebvre nos decía, pues sigue siendo una fotografía, pero más, digamos, en el campo de la filosofía, de un espacio mental, digamos, esta cuestión en donde vamos a vaciar todos estos conocimientos sobre algo que se llama espacio, ¿no? Pero que al final de cuentas nunca se define, bueno, nunca se habla así como cómo se produce ese espacio incluso mental, pero también material, ¿no? O sea, ya entrando como en estas lógicas que pues por ejemplo Hegel, esta cuestión con Feuerbach y Hegel, que pues o sea, no nada más es una cuestión idealista de, digamos, mental como lo estaba planteando Hegel, sino más, y tampoco es nada más una cuestión material como lo estaba planteando Feuerbach, sino más bien es en esta lógica muy marxiana y bueno, que Lefebvre creo que salva bien al decir, bueno, no vamos a hablar de una cuestión nada más discursiva, ¿no? O sea, no es esto que Foucault le gustaba decir, como que el espacio era de donde estaban todo el conocimiento, ¿no? Sino más bien cómo se produce ese conocimiento a partir de cuestiones, pues sí, muy mentales y todo esto, pero también materiales, ¿no? Que creo que Marx, por ejemplo, ayuda mucho para entender esta parte, ¿no? Entonces creo que o sea, es que tampoco es como intentar resolver esa contradicción, porque esa contradicción es la que mueve esa, esa, esa producción, ¿no? O sea, ese entendimiento del espacio, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo estaba como pensando a partir de lo que Jenkins dijo, que parece como muy importante. Creo que Lefebvre va más en ese sentido. Yo quería decir algo. Es que no sé si en el prólogo de él o en el prólogo que no es de él, pero en uno de esos dos prólogos, bueno, de hecho son tres prólogos, él menciona algo que es muy interesante. O sea, hay un paralelismo con Marx, porque Marx en el Capital se dedicó a estudiar algo específico, que en realidad no es la mercancía, sino que empieza por la mercancía, porque hay todo un rollo sobre cómo se investiga y cómo se presenta, pero lo que trata de exponer es el proceso de producción. Y Lefebvre hace lo mismo en realidad, o sea, no va a hablarnos exactamente del producto. O sea, si Marx nos quería hablar del proceso productivo, empezó a hablarnos de la mercancía.
Lo mismo Lefebvre empieza a hablarnos del espacio, pero en realidad no parece que no es de lo que nos quiere hablar, sino que de lo que nos quiere hablar es del proceso de producción del espacio. O sea, ambos están hablando de un proceso de producción, pero son dos procesos de producción diferentes. Y de hecho, parece que Lefebvre encuentra que si bien existen muchos productos como los que explica el Capital, la obra de la producción del espacio tiene un objetivo que es más importante, que es entender un producto diferente, porque el espacio no es un producto como otros productos. De hecho, es producto, pero al mismo tiempo es medio de producción, que eso ya le da una complejidad mayor, diría yo. O sea, interviene como materia prima, pero también interviene como finalidad en sí. Entonces, yo lo que veo acá en el texto es que sí, es un texto contradictorio y apenas vamos empezando. Pero una buena noticia es que a mí Federico Saracho me había dejado leerlo hace mucho y la verdad no lo entendí. Pero nada más me dejó leer el plan de obra, o sea, no he leído el texto entero. Pero justamente cuando empecé la lectura de lo que me tocaba, todo lo que me tocaba estaba en blanco. O sea, como que nunca lo había subrayado. Entonces yo lo entendí como que no había entendido en mi primera lectura de qué iba. Y ya la parte que viene adelante sí la tengo subrayada y con notas, lo que me hace pensar que lo que viene ya es más claro. O sea que hay esperanza. Y también ya cuando habla en el segundo capítulo, o sea, yo empecé por el segundo capítulo porque David me dijo, ahí están las dimensiones del espacio. Y dije, bueno, voy a empezar a leer esta parte. Y empecé por ahí, entonces creo que sí es más claro. Pero quería también ahondar en esta parte de Marx o sea, las similitudes que podemos encontrar en Marx y Lefebvre, o sea, con la cuestión de la mercancía y el modo de producción. Y creo que si bien Marx está hablando del proceso productivo, como ya venía diciendo Charlie, y de la mercancía, se empieza con la mercancía, yo creo que podríamos entender hacia Lefebvre, ¿no? Como si él empieza con el espacio, pero lo que quiere decir es cómo se producen estas relaciones en y por el espacio, ¿no? Digamos, un poco así, o sea, no queriendo decirlo así, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, creo que va más o menos con... Es que por eso él habla de una teoría unitaria, porque es muy complejo y muy abstracto, y por eso a veces es como bien complicado. Y cuando se trata, creo que una crítica que hay, por ejemplo, al derecho a la ciudad, que es mucho, o sea, mucho de lo que viene acá, es que pues no termina como aterrizándolo, ¿no? O sea, como que se queda en lo abstracto y que pues puede funcionar así como para lo que sea, pero creo que esa es la complejidad que tenemos que encontrar con Lefebvre, ¿no? Una cosa que olvidé decirles y que quería decirles antes de terminar mi participación es que algo que hablaba con Itzam hace un tiempo, quizás hace un mes o 2 meses, todavía no empezaba el círculo, era que, o sea, lo que nosotros estamos leyendo es un producto final de un ciclo que algunos definen como el ciclo espacial. O sea, estamos leyendo 10 años de reflexiones en torno al espacio, que más o menos la reflexión del espacio empieza en 1960. La reflexión del espacio propia del EFEP. La reflexión del espacio es muchísimo anterior. Pero sí, o sea, estamos empezando a leer desde 1960 y desde ahí hasta 1974. Son 14 años de reflexión del espacio donde, o sea, es que no creo que ninguno tiene conocimiento total del EFEP. O sea, yo la verdad no he leído gran cosa del EFEP, pero sería interesante ver, o sea, qué va pasando en estos 10 libros que lo llevan desde sus primeros artículos sobre el espacio hasta la producción del espacio, inclusive antes, qué pasa con el EFEP de la cotidianidad. No sé si ustedes a veces como que vean al autor partido, o sea, a mí sí me gusta como degollar y
y partir a los autores para después volver a ellos, pero Lefebvre parece como un montón de personas. O sea, es como un ser súper esquizoide, donde tiene como 4 o 5 temas que a veces se tocan y a veces no se tocan. Por ejemplo, está como el Lefebvre del espacio, el Lefebvre que nada más se dedica a estudiar a Marx, o sea, que se la pasa haciendo y haciendo relecturas de Marx. Hay un Lefebvre de la cotidianidad, e inclusive hay como otro Lefebvre de las cuestiones de la lógica, que no es directamente de Marx. E inclusive hay un Lefebvre que se pone a estudiar ya no a Marx, sino a otros filósofos como a Nietzsche y a Hegel. Entonces, como... Jenkins se tiene que ir. Bueno, saludos a Raúl. En fin, eso es lo que diría. O sea, ahora es como entrar un poco de golpe al autor, pero bueno, estaría interesante ver cómo llegó a todo esto. Pues, de hecho, el prólogo, no me acuerdo si es el primero o el segundo, pero no es el de Lefebvre. Justo menciona que pues todas estas reflexiones en torno al espacio, o sea, como dijo Charlie, no este libro no es como lo primero que hace de estas reflexiones, sino que ya lo venía reflexionando previamente, muchos años antes, y dice que pues se puede ver muchas de esas reflexiones en el libro del Derecho a la Ciudad, que la verdad es que yo no he leído, pero he visto varios resúmenes, varias reflexiones en torno a ese libro, pero aún así todavía no, bueno, tal vez tenga que leer el libro, ¿no? Para entender justo a Lefebvre, pero, y tal vez pueda ser más fácil la lectura, la verdad es que no sé, pero también, pues eso, o sea, creo que, o sea, o sea, tal vez en los otros libros daba como más pistas para poderlo entender, pero no sé, tal vez habría como que buscarlas para poder resolver algunas de nuestras dudas. No sé. Sí, quería salirme un poco de este Lefebvre esquizoide para, o sea, es que tenía una idea, pero creo que no la terminé conforme a la mercancía y todo eso de Marx y todo eso. O sea, como si bien Marx está pensando en la mercancía como parte del proceso de producción, yo creo que con Lefebvre lo podemos pensar, pero a partir del espacio absoluto, ¿no? O sea, y que es el espacio fetichizado por el Estado, ¿no? En esta que pues él tiene una crítica muy fuerte y que a cada rato está hablando de los urbanistas, arquitectos y planificadores del espacio, ¿no? Y entonces que digamos, Marx lo haría con los de la economía política, ¿no? O sea, con Smith y con Ricardo, bueno, todos ellos, ¿no? Entonces, creo que lo podríamos entender así, ¿no? O sea, como Lefebvre pues hace esa crítica hacia espacios absolutos, bueno, mentales sobre también, pero y que por eso le interesa, bueno, a mi parecer, le interesa mucho esa cuestión del Estado, ¿no? O sea, como el Estado pues es parte importante para la producción de espacio, pero obviamente un espacio pues muy planificado, ¿no? Y que pareciera que le corresponde ese estudio a los urbanistas y arquitectos, cuando en realidad nada más están reproduciendo lógicas de espacios absolutos, ¿no? Que en realidad no están estudiando el espacio como un espacio social. Y bueno, no sé si alguien más tenga algo que decir. ¿Puedes repetir lo último, Itzam, lo último que dijiste? No sé Porque es que no te oí tanto, como que se trabó el internet y ya no te oí. Ay, no. ¿En qué parte te quedaste? O sea que no estaba, o sea que tal vez no estaba estudiando, Ah, que estés, sí, pero no, o sea, no Lefebvre, más bien los urbanistas y arquitectos y planificadores del espacio, que más bien son los que son, digamos, los intelectuales del Estado, ¿no? En una relación gramsciana. Pero
Ajá, o sea que ellos solamente están viendo el espacio como objeto, como una cosa muy fetichizada, y entonces no se adentran a los estudios del espacio como teoría unitaria, como si lo estaría planteando Lefebvre, ¿no? O sea, como un producto de las relaciones que a su vez produce otras relaciones sociales. Eso era más o menos. Gracias. Bueno, no sé si quieren decir algo más, si dejamos acá. No te escuchas, Chavo. Ah, ya les mandé la traducción, o sea, está un poco pesada. Bueno, no la traducción, más bien el texto original. Y justamente en la parte que estaba citando yo, en la parte 12, dice acá, l'espace contient des rapports sociaux, o sea, sí usa el verbo contener. Y luego dice, como un poco de que, o sea, sí, no es un problema de traducción, sí usa O sea, sigue el verbo. defendiéndolo. Ajá, bueno, a ver, se los voy a compartir para que lo vean directamente. Dice, Tu no, es pantalla que completa. malditos traductores, no. Se quedan el texto. Compartir. Van a ver un montón de cosas abiertas porque estaba imposible de abrir. ¿Dónde lo dejé? Acá lo dejé. Acá es esta cita específicamente. Después canciones de spots sociales. O sea, sí es bastante. Japón es relación. Entonces el espacio contiene relaciones sociales. ¿Cómo, por qué y cuáles? Entonces, sí, no hay error de traducción. O sea, en realidad sí parece que hay momentos en los que aunque siendo muy cuidadoso, se le pasan estas cosillas. Sí, ni O, modo. qui- o quizás fue que culpa de su adjunto, que Que escribió mal, ¿no? escribió mal. Tal vez no fue un punto, era una coma. O sea, y precede justo las preguntas. Ándale. Que va después. ¿Sabían que no sé si conozcan a Baudrillard? Ujú. Saracho lo deja leer también. El de. ¿Cómo se llama? Es este. El de la crítica de la economía política del signo. Es como esos libros que siempre deja Saracho. Él era tesista del EFEP. O sea, el EFEP fue su asesor de tesis. Bien divertido cuando nos encontramos hacia los tesistas y este, los dirigentes de esas tesis, ¿no? Sí, no, y encontré o sea, en la parte que te tocó exponer a ti, mencionan a un señor que se llama Michel Closcart, y leí que en el sínodo de Michel Closcart estuvo tanto Foucault como Lefebvre. Qué divertido. Sí, o sea, era un super sínodo. Qué chido. En fin, pues sí. Si no hay más, voy a detener la grabación, a menos que tengan una pregunta que resolver. Yo tengo preguntas etimológicas de si sabemos el único significado de contener, o, sea, o si sabemos si efectivamente tiene el mismo significado en francés o no. Me está O generando tal la vez, duda. o tal vez tenga como otro significado aparte del que nosotros tenemos. O sea, no sé, Puede que se ser. pueda usar en otro contexto. O sea, también podría ser. No sé. O no sé, Charlie, ¿tú qué sabes francés? Pues no sé tanto francés como para saber esas cosas, pero Compartila eh, de vuelta la oración, porque me quedé pensando. ¿La podés compartir de vuelta? sí, Porque la tengo mal. a ver, voy para allá. Ah, no, tengo que hacerlo al revés. Así me la copio y la veo. Porque sí, Ah, porque me crea la compartir. duda. Juliana ya se fue. Era esta. Acá está. Ok, será que la copio un punto.
Me está citando para su tesis, Aldana. ¿Por qué no? Se va a llamar Errores de Lefebvre. Y así. ¿A dónde vamos? No necesitamos tesis. Pero es que, o sea, no sé si ustedes lo habían pensado, pero para leer el Capital hay como 10.000 obras de... Para leer el Capital, para entender el Capital, para comprender el Capital, pero para entender la producción del espacio no hay ni una. Deberías hacerla tú, Itzan. Ándale. Sí. No, sí, hay una con... Bueno, Neil Smith sí habla sobre la producción del espacio, ¿no? Pero muy Sí, poquito, o sea, pero es un no capítulo. como una guía para entender el libro. O Ándale. sea, eso es lo que se refería a Charlie. Como Ah, no. la producción de espacio para domis. Ahí, Como Sam. Rius, ¿no? Un Rius Martínez. ahí de la producción del espacio. Yo lo vendo en polaco. Va. Un manga. Bueno, yo voy a parar la grabación, entonces despídanse de esos amigos que probablemente no estuvieron.